¿Qué tal, muchachos? Yo soy Lalo y hoy vamos a continuar con la parte de el estudio de propiedades de la derivada global que hemos estado trabajando. Entonces, en el último video nos quedamos justamente en la parte de hacer la definición formal de qué quiere decir que una función de Rn a R sea derivable en un punto. Entonces ahorita lo que vamos a tratar de hacer es ver pues ciertas propiedades, por ejemplo que la derivada global realmente va a ser única en cada punto si es que existe y que tiene una relación muy fuerte con respecto a la noción de derivas direccionales. ¿Ok? Entonces, bueno, primero vamos a hacer una proposición auxiliar para demostrar lo que estoy comentando de que la derivada global va a ser única. Entonces la proposición, que de hecho es un ejercicio de libro que está en algún momento, seguro también está en una de las guías, dice lo siguiente: si tenemos una transformación lineal de un Rn hacia los reales que cumple la siguiente condición, entonces esta es transformación lineal tal que límite cuando x, un vector x tiende al vector 0 de L de x entre la norma de este vector es igual a 0, esto debe de implicar que la función lineal debe de ser 0. L es la función idénticamente 0. ¿Ok? Entonces, esto va a ser importante para demostrar la unicidad. ¿Y cómo le vamos a hacer? La demostración pues es por contrapositiva. Vamos a suponer que la función lineal no es 0, ¿sale? Supongamos que L no es la función idénticamente 0. ¿Eso qué quiere decir? Pues debe de existir un vector, vamos a llamarlo x0, tal que la función lineal evaluada en este x0 pues debe de ser algo distinto de 0, ¿sale? Bueno, ahora este vector x0, una observación, pues es que no puede ser el vector 0, ¿sale? Porque toda función lineal manda el vector 0 en la evaluación 0, ¿no? Entonces, bueno, como no es un vector 0, su norma es distinta de 0, y entonces lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. Vamos a definir el vector u como x0 entre la norma de este mismo x0. Podemos hacer la división porque esta norma es distinta de 0, ¿sale? Entonces así definimos este vector. Ok, entonces lo que vamos a hacer es la siguiente cosa. Justamente vamos a acercarnos hacia 0 a partir de múltiplos escalares de este u. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a estar sucediendo? Justamente, si nosotros vemos qué pasa con los múltiplos escalares de lambda, de este u que diga, pues por ser lineal, pues esta cosa va a ser lo mismo que lambda por L del u, ¿sale? Ok, pero también recordemos que el u, como lo definimos, pues es lambda de u de que diga el x0 dividido entre la norma de x0. Entonces, como es lineal, también podemos sacar esta división de entre la norma, y entonces esto nos va a quedar lambda, la norma de x0 multiplicado por lambda de el x0, ¿sale? Entonces, como ya sabemos que esta expresión es distinta de 0 y esta norma es distinta de 0, lo que va a implicar eso es que si lambda es distinto de 0, esto también va a ser distinto de 0. ¿Ok? Entonces cuando nos aproximamos, bueno, cuando tenemos una evaluación de esta transformación lineal por múltiplos de este u, pues va a ser siempre distinta de 0, salvo que lambda sea igual a 0. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí vamos a ver que el límite que tenemos aquí de hipótesis no va a poder ser 0 en estas condiciones, ¿sale? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es básicamente la siguiente cosa.
vamos a aproximarnos hacia el 0 por una recta. ¿Qué recta va a ser? Pues justamente la recta lambda u, donde el lambda lo estamos variando sobre los reales. ¿Ok? Entonces eso básicamente es como que por aquí tenemos nuestro vector u que tiene norma 1 y nos estamos moviendo sobre esta recta que une el origen con este vectorcito u. ¿Ok? Entonces de esa manera nos podemos aproximar hacia el 0 mediante esta recta, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa con esta expresión de los lambda y's dividido entre la norma de y cuando tenemos un vector y que vive en este conjunto. Vamos a llamarlo el conjunto A, ¿sale? Que es una recta, ¿sale? Entonces de nuevo por la linealidad, pues esto es lo mismo que lambda de y entre la norma de y. ¿Ok? Y pensemos que el y es el único que no es 0, porque si no, no podríamos estar dividiendo entre su norma. ¿Ok? Entonces como estamos viviendo en este conjunto, que es esa recta, lo que va a pasar es que justamente y entre la norma de y, pues debe ser un vector que tiene norma 1, ¿sale? Entonces si el y estuviera de este lado, cuando hacemos esto, pues debes de caer justamente en el único vector que tiene norma 1, que es justamente el u. Entonces básicamente aquí va a pasar que esto es igual a u si pasa que está dentro de esta semirrecta. Si está del otro lado de la semirrecta, pues lo que va a suceder es que caes pero como en menos u, ¿sale? Entonces en cualquiera de los dos casos, lo que va a suceder con esta expresión de L de y entre la norma de y es que es lo mismo que o lambda que diga L de u o L de menos u, ¿sale? Pero pues estos valores son distintos de 0 porque uno es el negativo del otro y supusimos que justamente el L del x0 era distinto de 0 y en particular para lambda igual a 1 está haciendo la evaluación en u, que dijimos que era distinto de 0 en ese caso, y también cuando lambda es igual a menos 1. ¿Ok? Entonces esto de acá es distinto de 0 independientemente de qué valor y estemos considerando. Por lo tanto, este límite, cuando x tiende a 0, pues de esta cosa o no existe cuando nos estamos aproximando hacia 0, o si existe tiene que ser algo distinto de 0, porque por cierto lado, por esta recta, estamos obteniendo puros valores distintos de 0, ¿no? Entonces este valor no es 0. Y bueno, lo importante es, no solo no es 0, sino que está siendo constante, ¿no? Está haciendo igual esta cosa a una constante, que es una constante distinta de 0, ¿no? Entonces esto es o no existe o es igual a alguna constante distinta de 0. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces, ¿esto en qué nos va a ayudar? Pues justamente en probar la proposición de la unicidad. Vamos a ver que si tenemos una función f de un conjunto abierto, de un Rn, hacia los reales, un puntito x0 en el dominio, y f con derivada global en x0, entonces esta derivada global es única. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues vamos a suponer que existen dos, ¿sale? Y vamos a ver que a partir de implementar la proposición que acabo de mostrar, el ejercicio anterior, se va a poder concluir que son la misma.
¿sale? Entonces supongamos que tengo una L1 y una L2, transformaciones lineales que van de Rn hacia R. Que cumplen la condición de la definición de derivada global, ¿no? Eso quiere decir tales que los siguientes límites son iguales a 0. Límite cuando x tiende a x0 de f de x menos lambda L1 de x menos x0 más f de x0 dividido entre la norma de x menos x0 es igual a 0, y también con L2. ¿Sale? Esas son las definiciones de ser derivadas globales en el puntito x0 para la función f. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una algebrita con estos límites, y lo que vamos a hacer es restar uno del otro, ¿ok? Entonces restándolos, pues lo que debe de pasar es que existe el límite de la resta y es igual a la resta de los límites, pero se van a cancelar un buen de cosas, ¿sale? Si restamos las cosas, lo que va a quedar justamente es límite cuando x tiende hacia x0 de, si restamos al de arriba al de abajo, lo que va a quedar básicamente nada más es L2 evaluado en x menos x0 menos L1 evaluado en x menos x0. Eso es básicamente la diferencia de estas dos transformaciones lineales evaluadas en x menos x0 dividido entre la norma de x menos x0. ¿Sale? Y lo demás se cancela, ¿ok? Y aquí vamos a utilizar, y bueno, va a ser igual a 0 menos 0, que es 0. Y aquí vamos a utilizar que justamente una diferencia de transformaciones lineales de nuevo es una transformación lineal, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es como un cambio de variable, y lo que vamos a hacer es decir, pues y vamos a nombrarlo como x menos x0. Y entonces, ¿qué pasa cuando x tiende a x0? Pues eso es lo mismo que decir que y se va hacia 0, ¿sale? Entonces este límite lo que podemos reescribir es límite cuando y tiende a 0 de L1, que L2 menos L1 evaluado en y menos la norma que diga dividido entre la norma de y esto es igual a 0. Entonces, por el ejercicio anterior, si este límite es igual a 0 para una transformación lineal, lo que debe pasar es que la transformación lineal es 0, ¿sale? Entonces, por lo tanto, L2 menos L1 es la transformación idénticamente 0, y eso implica que L2 realmente tiene que ser idénticamente también L1. ¿Ok? Entonces con eso tenemos la unicidad de nuestra transformación lineal. A partir de una propiedad al respecto de transformaciones lineales, con respecto a esta consideración de los límites, se puede probar que si tenemos que se satisface esta condición de derivada global, pues entonces solo hay un único candidato, ¿va? Ok, entonces esto es importante porque pues, no era claro, ¿no?, que la derivada global fuera a ser única con esa definición de límite, ¿no? Entonces lo que acabamos de probar es que sí. Para la siguiente proposición lo que vamos a hacer es justamente demostrar que la existencia de la derivada global va a implicar la existencia de todas las derivadas direccionales, ¿ok? De hecho, pues cuando hablamos de derivadas direccionales, pues también su existencia o no depende de si existe cierto límite dado un vector unitario y esa dirección, la cual pues puede ser que sí exista o que no, dependiendo de cómo sea la función, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a ver justamente que la existencia de la derivada global va a implicar la existencia de la derivada direccional en todas las posibles direcciones,
¿vale? Entonces vamos a ver la siguiente proposición, que de hecho también nos dice cómo vamos a poder calcular la derivada direccional en términos de la derivada global. Y dice lo siguiente: supongamos que tenemos una función f de un abierto de un Rn hacia R con derivada global en el vector x0 que está en, ¿sale? Entonces vamos a probar la siguiente cosa. La función derivada global, que es una transformación lineal, pues por lo regular le vamos a poner derivada de f evaluada en el puntito x0, ¿sale? Porque depende de la función f y del puntito x0. Entonces lo que vamos a probar es la siguiente cosa. La derivada direccional de f para cualquier dirección existe. Y se cumple la siguiente cosa. Justamente nuestra función, que es la derivada global, que es una transformación lineal, pues la podemos evaluar en vectores, ¿sale? Entonces la podemos evaluar en el vector unitario u. Pues esto va a ser justamente ese valor, la derivada direccional en el vector u de la función f en este puntito x0, ¿sale? Bueno, ¿y cómo lo hacemos para hacer la demostración? Pues vamos a trabajar un poquito con lo de los límites. Entonces, la derivada direccional lo que nos pide es aproximarnos hacia básicamente una reducción de cierto vector, solo moviéndonos sobre una recta fija dependiendo de la dirección. Pero pues lo que vamos a hacer es utilizar el límite un poco más grande, que es justamente la derivada global. Es un límite donde ya no importa hacia dónde te estés aproximando, siempre y cuando te estés aproximando al x0, ¿vale? Entonces lo que sabemos por hipótesis es la siguiente cosa: que el límite cuando x tiende hacia x0 de f de x menos la derivada, está muy largo esto, pero así está bien escrito, sabemos que esto es igual a 0, ¿sale? Ok, entonces ahora nosotros tenemos el vectorcito 1, la dirección 1. Entonces, en particular, que nos aproximemos hacia x0 con este vector x. Fíjense que lo podemos pensar como, bueno, tengo el vectorcito x0, para el x pues tengo algún tipo de movimiento, ¿no? Si el vectorcito x está por acá, pues entonces para llegar a x, pues aquí hay que sumarle cierto vectorcito, que pues justo es x menos x0. Entonces vamos a pensar que la diferencia de x menos x0 nada más la estamos haciendo sobre justamente la dirección que nos dice u. O sea, vamos a decir que esto es lo mismo que lambda por el u, ¿ok? Entonces para aproximarnos hacia x0 con esta condición, pues básicamente nada más es pedir que el lambda se vaya hacia 0, ¿no? Entonces este límite lo puede, en particular solo para estas aproximaciones, es lo mismo que el límite cuando lambda tiende a 0 de la siguiente cosa. El x ahora ¿qué se convierte? Pues se convierte en x0 más lambda de el vector u, ¿no? Entonces esto es x0 más lambda de este vectorcito u menos, bueno, déjenlo escribo mejor aquí abajo porque aquí va a estar muy chiquito. Entonces este límite en particular va a coincidir
con límite cuando lambda tiende a 0 de f de el x ahora se está convirtiendo a x0 más lambda u y el x menos x0 se está convirtiendo solo en lambda u. Como es una transformación lineal, pues eso nada más es el lambda lo sacamos, ¿sale? Y entonces nos va a quedar lambda por la derivada global en x0 del u y más f en x0 y todo dividido entre x menos x0, que ya vimos que es lambda menos que lambda por u, y como la norma es homogénea, pues eso equivale a sacar nada más el lambda, el valor absoluto de lambda, y nos queda la norma de u, y la norma de u es 1, ¿no? Entonces esto se va a hacer 1, y entonces esta expresión ya que va a quedar más sencilla. Justamente va a quedar nada más límite, y vamos a reescribir un poquito las cosas. Límite de esto menos la cosa de acá, f de x0 más lambda 1, todo dividido, le resto aquí el f de x0, ¿sale? Acá estoy dividiendo entre lambda, y lo que le estoy restando pues básicamente va a ser, y también puedo simplificar, va a ser lambda entre la norma de lambda, o sea va a ser pues el signo de lambda por la derivada global en este x0 evaluado en el vector 1, ¿sale? Ok, entonces quedó esto. Ahora si se fijan, esta expresión de aquí, justamente cuando calculamos su límite, pues eso debe de ser módulo ahí unas cosas de valor absoluto, el valor de la derivada direccional, ¿sale? Entonces cuando lambda nos estamos aproximando por la derecha, pues justamente va a ser nada más el valor de la derivada direccional, y cuando lambda nos estamos aproximando por la izquierda está haciendo menos el valor de la derivada direccional, pero pues estamos viendo que este límite es 0, ¿sale? Entonces esto implica que esta cosa de acá justamente sí va a tener límite, porque esto de aquí ya es una cosa constante cuando nos estamos aproximando tanto a la derecha como por la izquierda. Justamente va a coincidir con este valor, ¿sale? Este valor, salvo ahí cambiarle el signo. Entonces lo que nos está diciendo esto es que por lo tanto límite cuando lambda nos aproximamos a 0 por la derecha de esta cosa, f de x0 más lambda u menos f de x0 entre lambda es lo mismo que el valor de la derivada global en el x0 evaluado en u, y también cuando hacemos por la izquierda, el límite cuando lambda tiende por la izquierda, pues de esta cosa ahora se tiene que cambiar el signo, ¿no? Entre menos lambda, y el otro cambia justamente a más, entonces del otro lado va a cambiar a justamente menos la derivada de f evaluada en x0 de u, y como está pasando esto, pues podemos quitar estos signos básicamente, y entonces obtenemos que los dos límites laterales están siendo iguales a el valor de la derivada global evaluada en este valor u, ¿sale? Entonces por lo tanto la derivada direccional sí existe en esta dirección, en este puntito, y va a coincidir con esta evaluación. ¿Sale? Entonces la existencia de la derivada global implica la existencia de todas las derivadas direccionales, ¿ok? Nada más, básicamente lo que tenemos que hacer es restringir el límite que sabemos que existe de la definición de derivada global a acercarnos hacia el vectorcito x0 sobre una recta que nos está definiendo la dirección
u, ¿no? Del vector que estamos pensando para la derivada direccional, ¿sale? Entonces, bueno, esto implica ya lo que queremos. Las derivadas direccionales existen si es que la derivada global existe y están relacionadas de esta manera. La derivada global en el puntito x0 evaluado en las posibles distintas direcciones, pues está dándonos los valores de las derivadas direccionales. ¿Ok? Bueno, ahora, si recuerdan, en algún momento nosotros probamos básicamente que si yo tenía una transformación lineal y tenía una base de mi espacio vectorial dominio, en este caso digamos R a la n, justamente pues nosotros podíamos representar a cada vector x como alguna combinación lineal de nuestra base, ¿no? Entonces decíamos, pues cada vector tiene una representación lineal de esta manera, ¿no? Digamos, ahorita si estamos pensando en Rn, pues tenía una representación lineal donde los u1 hasta un es una base, ¿sale? Y les decía, bueno, pues entonces nosotros podemos ver que esto va a ser lo mismo que a1 por la evaluación de lambda en u1 más así básicamente hasta an, la evaluación de el un. Y entonces si queríamos saber cómo se evaluaba la transformación lineal, bastaba con saber a dónde mandaba la transformación lineal a ciertos elementos de la base, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es considerar esto para ver qué relación existe con la derivada global y las derivadas parciales. Entonces ustedes supongan por un momento que f está dada, su regla de correspondencia, por unas variables x1, x2, así hasta xn, dadas por una base ortonormal, ¿no? Por la base ortonormal E1, E2 hasta n. Entonces, si nos acordamos, pues justamente cuando teníamos una base ortonormal podíamos hablar de que eran las derivadas parciales, que básicamente eran unos casos particulares de derivadas direccionales, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es la siguiente cosa, tratar de ver qué candidato debería de ser la derivada global en un puntito para esta función, dado esta información de las derivadas parciales, ¿no? Entonces, si consideramos un x0 aquí, vamos a ver qué candidato debería de ser sensato para hacer la derivada, la transformación que es lineal, que es la derivada global, ¿sale? Entonces, pues justamente lo que debe de pasar es que esta transformación, que es la derivada global, vamos a llamarle L ahorita para no escribir todo esto, en esta base, pues por hipótesis, por la proposición anterior, debe de coincidir con la derivada direccional según esa dirección. Vamos a ponerle ahí mejor, de la función f en el puntito x0, ¿sale? Pero por otro lado, nosotros ya sabemos que esta es la definición de la derivada parcial de la función en la variable respectiva de este elemento de la base evaluado en el x0, ¿sale? Ok, entonces eso es lo que está pasando con la evaluación de la derivada en el puntito x0, ¿sale? Entonces la transformación lineal que deberíamos estar buscando pues es una transformación lineal que lo que hace básicamente es, si nosotros tenemos un vector x arbitrario que se escribe de la forma a1, e1, así hasta lo que sea, an, en, pues lo que debe de estar pasando con nuestra función derivada global, pues ya sabemos que es básicamente esto de andar haciendo estas evaluaciones, pero por lo que acabamos de ver, eso no es otra cosa más que obtener la combinación lineal dadas por las derivadas parciales, ¿sale? La derivada parcial con respecto a la primera variable de la función evaluada en el x0, y así nos seguimos.
Ok, entonces básicamente lo que estamos aquí logrando ver es que justamente si nosotros queremos saber cuál va a ser la transformación lineal que es la derivada global, pues deberíamos de poder nada más con las derivadas parciales en esa base ortonormal, pues definirla, justamente lo que debe de ser la derivada entonces de la función f en el puntito x0 evaluado en un vector x, dada esta representación de esta manera, pues no es otra cosa más que hacer el producto punto de las derivadas parciales según estas variables. Ay, aquí me equivoqué, si esto es x0, según las variables x1 hasta xn, con pues la representación esta de a1 hasta n, que es la que nos está dando el vector x en la base e1 hasta n. ¿Sale? Ok. Entonces, pues si queremos saber cuál va a ser el candidato a la derivada global, basta con que podamos calcular las derivadas parciales en alguna base ortonormal. Ahora es muy importante notar la siguiente cosa: que existan las derivadas parciales no va a implicar necesariamente que existe la derivada global. Simplemente lo que estamos viendo con esta proposición o esta información es que si las derivadas parciales existen, el candidato que debe de ser la transformación lineal para hacer la derivada global, pues debe de estar dado de esta manera en función de las derivadas parciales, ¿sale? Pero eso no implica necesariamente que si de veras esta transformación lineal va a cumplir las hipótesis que necesitamos de lo del límite que se aproxima hacia cero, ¿sale? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. La existencia de las derivadas parciales no va a necesariamente implicar que de a de veras esta transformación lineal satisface las hipótesis estas de que ese límite de la derivada global va a ser cero, ¿sale? Solo tenemos como un camino de ida, ya que la función si de veras tiene derivada global en un punto. Si queremos saber cómo calcular esa transformación lineal, pues basta con que sepamos los valores de las derivadas parciales, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, nada más para finalizar esto, pues vamos a hablar de uno de los conceptos que están relacionados con cosas de este estilo, dadas derivadas parciales, que es la siguiente. Para el caso de funciones que vayan de un subconjunto de R2 hacia R, vamos a definir lo que va a ser el plano tangente si es que ciertas condiciones de derivabilidad se cumplen, ¿sale? Entonces, supongamos que tenemos una función f de un conjunto abierto de R2 hacia los reales, y de manera que es diferenciable. Cuando ya digamos diferenciable en un punto, va a querer decir que la derivada global en ese punto existe, ¿sale? En x0, entonces x0 vamos a llamarlo, a considerar que es un vectorcito de la forma x0, y0, ¿sale? Entonces el plano, cuya ecuación es la siguiente: la derivada parcial de la función con respecto a la variable x, o sea de la primera entrada, evaluado en este vectorcito, multiplicado por x menos x0, más la derivada parcial con respecto a la variable y, o sea la dada por la segunda entrada. Ya sabemos que van a existir porque pues es diferenciable, y que sea diferenciable implica la existencia de las derivadas direccionales y menos y0, más la función evaluada en este puntito, el x0. Pues esto va a hacer que sea igual a 0. Los puntos x, y que satisfagan esto, pues es un plano, y entonces
los puntos que satisfacen esta anterior. Va a ser la definición del plano tangente. Es el plano tangente. De la gráfica de la función, la gráfica de f, en el punto pues justamente x0, f de x0. ¿Sale? Entonces nada más para tener pues ahí como un dibujito, pues lo que quiere decir es justamente como tenemos una función de R2 a los reales, pues su gráfica vamos a poderla poner en el espacio. Supongan de alguna manera que queda pues algo de este estilo y estamos aquí parados en el vectorcito x0. Entonces esto que estamos haciendo pues básicamente es definir como un plano por aquí que va a ser tangente a esa gráfica, ¿no? A esta como sabanita que se genera cuando pensamos a la gráfica y va a ser tangente justamente. ¿Por qué va a ser tangente? Pues justo por las condiciones estas de cómo nos estamos aproximando con las derivadas direccionales, ¿sale? Justamente cuando nos aproximamos con derivadas direccionales lo que está pasando es como que nos estamos moviendo sobre estas rectas o sobre estas rectas y está pasando un fenómeno de tangencia, ¿sale? Entonces pues ya combinado la derivada direccional de la variable x y la variable y que la función es diferenciable, pues ya de veras esto va a definir el plano tangente en ese sentido de que va a tocar a las sabanitas localmente solo en ese puntito, ¿sale? Puede ser que lo intersecte en otros lados, pero al menos localmente solo está tocándolo ahí, ¿ok? Bueno, pues con eso se tienen algunas de las primeras propiedades de las derivadas globales que son muy importantes y pues de alguna manera también entendemos ahorita si es que queremos tratar de ver que una función va a ser derivable globalmente en un puntito, pues vamos a tener que ver si existen las derivadas parciales y ver si ese va a ser el candidato a tener la propiedad que queremos del límite, ¿ok? Entonces bueno, de mi parte sería todo por este video y nos vemos en la próxima.